Bueno, a nosotros nos llegaron el tema de la carrera de biología desde la mirada de los y las estudiantes y eso venimos a hablarles un poquito, más o menos como un conversatorio que queremos armar sobre qué es la carrera, cómo se estructura, ir contando de paso experiencias, ¿verdad? ¿Qué se entra uno en la carrera? Si tienen preguntas o dudas o comentarios, serán bien recibidos. Creo que al final de la presentación vamos a pasar con todo lo que tengan para... y bueno, creo que podemos empezar. Nosotros vamos a hablarles especialmente de la carrera en su estado natural, le pusimos, ¿verdad? Que es antes del COVID, porque como todos saben o pueden intuir, la pandemia puso todo patas para arriba, entonces cambió un poco el esquema. Queremos mostrarles cómo se veía la carrera y cómo esperamos que se ve luego de esta situación, ¿verdad? Entonces empezamos primero con eso. Bueno, lo primero que queríamos comentarles es que la carrera eh, es la carrera se estructura en un balance perfecto entre clases teóricas y prácticas para dar recursos para nuestra formación. Si mal no recuerdo, nos tenemos como un esquema de 40% de clases teóricas y 60% de clases prácticas. Y quedan en balance porque todo lo que nosotros vamos viendo en las clases teóricas, luego podemos contrastando y practicando en las clases prácticas, ¿verdad? Hablando entonces de las clases teóricas primero. Bueno, las clases teóricas eh, son, como les había dicho, el 40% y consisten en el avanzar delante con la guía del docente, temas y materiales, ¿no? Tenemos como planes de estudio, esto es lo normal, tipo re básico que estoy explicando, pero tenemos los planes de estudio y las clases teóricas consisten en desarrollar esos planes de estudio. Generalmente el docente desarrolla el plan preparado enfrente de la clase y se refuerza con recomendaciones bibliográficas. Entonces, si un tema es desarrollado, luego puede preguntar o donde puede encontrar más información y eso generalmente los docentes ya dejan su bibliografía y generalmente también si es que se pide dejan las presentaciones que hacen como guía para que el estudiante pueda volver a repasar, ¿no? Y es esencial siempre complementar lo que uno escucha en las clases y anota con la bibliografía para tener como una visión más amplia de los temas que fueron desarrollados, ¿no? Eh, el, docente el docente es el encargado de temas, pero de vez en cuando, en la carrera de biología por lo menos, le toca al estudiante hacerlo. Y a eso nosotros le llamamos seminarios. Son diferentes en cada cátedra, pero inciden en que el estudiante debe desarrollar un tema asignado delante de la clase y es calificado en función al tema y otros criterios. Personalmente les puedo decir que los seminarios son las partes más interesantes y más emocionantes de las clases teóricas, que son los momentos en los que uno tiene que probarse a sí mismo, uno es asignado con un tema y tiene que ir a investigar sobre eso. Generalmente te dan un material base, pero vos podrías salir de esa base y preparar una presentación para compartir con los compañeros y el legado de cátedra, ¿no? Entonces, esa es una experiencia bastante buena y bastante nutritiva en términos académicos, porque te enfrenta primero a la gente que le cuesta hablar de repente, a la gente que le explicar, te enfrenta a eso y te hace practicar ya. Y también te hace aplicar la investigación y cómo estructurar una explicación, ¿no? Porque generalmente, como nuestra carrera, nosotros proponemos hipótesis, defendemos ideas, entonces tenemos que estar listos
para poder estructurar las ideas y llegar al público, ¿verdad? Ya sea al público general o al público académico, tenemos que compartir esos conocimientos. Así que en ese sentido los seminarios son una experiencia bastante nutritiva y bastante bonita. Es muy emocionante tener los seminarios de repente. Por lo menos esa es mi experiencia con esta modalidad. En cuanto a las más tenés algo, podemos pasar de repente a las clases prácticas. Ok. Bueno, las clases prácticas son la columna vertebral de los estudiantes de biología porque son las que te preparan para el quehacer del biólogo, básicamente. Se aprende métodos, ensayos, metodología de investigación experimental. ¿Y qué significa eso, no? Vos aprendés cómo comportarte en un laboratorio, cómo trabajar en un laboratorio. Son prácticas tácitas, explícitas, que vas, digamos, adquiriendo, competencias que vas adquiriendo dentro del laboratorio. Vos aprendes a manejar los instales, aprendes a hacer cortes, aprender desde a caminar a cortar tejido vegetal. Entonces, es muy completa la experiencia de las clases prácticas, ¿no? Y de paso aprendes las metodologías para ciertos ensayos, para ciertos tipos de procedimientos experimentales, ¿no? Entonces vos vas adquiriendo todo lo que es parte experimental, la experimental vas adquiriendo en las clases prácticas. Y la mayoría de los biólogos, no todos, porque la biología es muy amplia y de eso vamos a hablar después, pero la mayoría se dedica a investigación experimental y es generalmente en el laboratorio donde se adquieren habilidades. Pero el laboratorio no se limita solamente, las clases prácticas, perdón, no se limitan solamente a prácticas laboratoriales. También tenemos salidas de campo, tenemos de repente en una de las primeras asignaturas que es geología, tenemos prácticas que sí son laboratorio, pero no tanto como esperaríamos. O sea, no estamos en el microscopio, sino más bien analizando más. Y también vamos, digamos, al campo para geología y para materias de botánica. O sea, es muy amplio igual lo que se hace en las clases prácticas, a pesar de que lo central es el laboratorio. Pero también encontrar otro tipo de prácticas que les preparan para diferentes tipos de investigación. Ahora, las prácticas no se quedan en aprender, aunque a muchos les gustaría, no se quedan en aprender en el momento nomás, digamos, las competencias, sino demostrar esas competencias que aprendimos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es entrar a trabajar con las prácticas de laboratorio generalmente, y luego, en base a cada una de esas prácticas, tenemos que desarrollar un informe científico sobre aquello que nosotros estuvimos trabajando en la práctica. Acá les pusimos un poco unos ejemplos de prácticas de zoología de vertebrados y prácticas de una materia de botánica que es criptógamas, ¿no? Entonces, como una visión de qué es un informe, vos tenés que poner tus resultados. Principalmente es introducción, tenés que desarrollar una breve explicación de qué es lo que tocó hacer en la práctica y de repente dejar información sobre más que se trató, o pasar a explicitar los materiales, los métodos y finalmente los resultados que obtuviste en esa práctica. Los acompañar con descripciones de tus resultados y las descripciones tenés que a su vez soportar con material bibliográfico. Entonces vos no solamente tenés que describir lo que viste, por ejemplo, sino que tenés que par a través de materiales bibliográficos que eso que viste es, digamos, correcto, es lo que estás describiendo, ¿no? O escribís lo que viste y luego con el material bibliográfico qué es eso, ¿verdad? ¿Qué es eso que estuvimos observando? Y todo el informe, digamos, se rige a través de una serie de normas de redacción. Esta serie de normas varían de repente un poco por asignatura, pero generalmente la Biblia para los niños son las normas APA, ¿verdad?
que es el estándar del cual nosotros tenemos que guiar la redacción de los informes. Y con los informes sucede algo muy interesante, que es que ahí practicas tanto redacción científica como investigación, porque al hacer la práctica vos terminás y tenés que salir a buscar material bibliográfico para acompañar la acción de tu informe. Y eso es mucho trabajo de investigación bibliográfica realmente. Uno puede darse cuenta de que tiene ventaja sobre otras personas que no tienen este tipo de prácticas cuando es enfrentado a la tarea de dar información científica sobre temas particulares. Entonces vos ya sabes qué herramientas utilizar, vos ya sabes de buscar, cómo encontrar los papers, cómo citar, cómo leerlos mismos, cómo encontrar esa información precisa que vos necesitas para sustentar la idea que tenés que defender en tu informe. Entonces, al mismo tiempo que estamos contrastando lo que hicimos en la práctica, estamos aprendiendo redacción científica y investigación bibliográfica, que es central para estudiantes de carreras científicas experimentales como es la biología. Entonces, es bastante completa las clases prácticas, son bastante útiles, en serio, muy preparados al salir de la clase para enfrentarnos con lo que es científica. Creo que podemos pasar al siguiente. Y bueno, una cuestión que siempre tenemos de repente cuando entramos en la carrera es decir de repente, quiero ser biólogo, ¿verdad? Y vos entras a estudiar, pero como que no sabes qué es exactamente lo que te vas a hacer. Y eso es genial, porque es parte de hecho de la carrera. Biología es una carrera generalista. O sea, vos entras y por el simple hecho de entrar en la carrera de biología no podés todavía predecir qué exactamente vas a terminar haciendo, sino que hay una amplia variedad de opciones. Nosotros acá pusimos entonces que un estudiante de biología es como el Pokémon Eevee, que para los que no conocen la serie, digamos, los Pokémon son unos bichos que pueden evolucionar, y Eevee es particular porque no tiene una línea de evolución nomás como los otros, sino que tiene una diversa variedad de trayectorias de evolución. Y entonces el estudiante de biología es como este bicho, ¿verdad? Que entra en la carrera y puede seguir un montón de líneas. Pusimos algunas acá. Citamos hidrobiología, bioquímica, zoología, botánica, micología, de repente biología molecular, genética. Todas esas son opciones y hay muchísimas más. Y eso está relacionado al, al, al siguiente punto que hablar. Y es que la carrera, como la carrera no tiene una sola dirección, sino muchas, esto puede ser un don como puede ser una maldición, porque implica él o la estudiante tiene que darse la tarea de encontrar el área en la que le gustaría trabajar y especializarse. La carrera te da una dirección, te da varias, y vos tenés que encargarte de buscar cuál es la que más te gusta, cuál es la que te ajusta y en cuál es la que te querés desempeñar, ¿no? Entonces, una buena recomendación sería permanecer con los ojos abiertos durante toda la carrera e ir sondeando cuáles son las posibilidades. Y de última, ir probando, porque probando se averigua si calza o no el zapato. Y eso es algo que hay que ir tratando, ir probando diferentes opciones, ir viendo, investigando sobre qué van diferentes áreas. Y muy relacionado a eso está una ventaja que tenemos en la facultad, en nuestro contexto académico, es que para ir sondeando, la suerte de tener muchas líneas de acción y grupos científicos formados en la FACEN y, digamos, en el ámbito académico en la que voy, trabajando en áreas a la que los estudiantes se pueden sumar, ¿no? Ser voluntario en proyectos de investigación o en el trabajo es una buena forma de aprender acerca de la labor que se lleva a cabo en cada área. Y nosotros acá entonces les pusimos como ejemplos, esto no significa que son los, de hecho hay muchísimos ejemplos, le pusimos el núcleo de investigación de biodiversidad, que generalmente trabaja más el área de mastología, o sea, con mamíferos. Luego tenemos el grupo Paraguay, que es un grupo de investigadores que se centran, por supuesto, en el reino de los hongos, y luego están Bopi Paraguay, que es una institución o es un equipo de trabajo y de investigación que se centra
en el estudio de la quiropterofauna, o sea, el estudio de los murciélagos que tenemos en Paraguay. Y así hay varias investigaciones y varios grupos más. Y como estaba comentando, una buena forma de encontrar, nosotros le llamamos de repente entre los compas, ¿cuál es tu bicho? Le decimos, ¿cuál es el área que te llama, te interesa y en la que te quieres desempeñar? Y una buena forma de encontrar tu bicho es ir probando, ir buscando, preguntando, integrándose a los grupos de trabajo como voluntarios y básicamente ser curiosos, ¿no? Ir probando para encontrar. Pero por suerte tenemos estas plataformas y estos equipos formados que dan la oportunidad de hacer eso. Podemos pasar allá. Hay otras oportunidades que no solamente son los equipos de investigación los que están, digamos. Oportunidades de pasantía dentro y fuera de la facultad. Está el programa de investigación, el programa de iniciación científica, el PIC, ¿no? Que es un programa de incentivo, afán de involucrar a los estudiantes en el mundo de la investigación y básicamente conlleva beneficios del programa, como la exoneración de aranceles, por ejemplo. Es en todas las letras un programa de incentivos para empujarle de repente a los estudiantes a que empiecen su carrera como investigadores, ¿no? Y de cumplir los requisitos, una buena forma de iniciar la investigación entonces para los estudiantes es participar en el programa. Luego, fuera del PIC, aún existen posibilidades de hacer pasantías en los laboratorios de la facultad. Es cuestión de conversar con los docentes, investigadores encargados de los laboratorios, y la carrera nos da la capacidad incluso de hacer pasantías por fuera de la facultad. Es una cuestión de ir arreglando los laboratorios con los investigadores, con los encargados, y ir presentando la propuesta como voluntarios y empezar lavando los instrumentales, pero te quedas aprendiendo con ellos. No es tanto así, de hecho que te dan oportunidad, si vos presentas un proyecto de investigación a un laboratorio, ellos te pueden decir si te podemos recibir, vamos a estar bancando, o dependiendo de las posibilidades del laboratorio te ofrece opciones, ¿no? Pero es cuestión de ir acercándose. Acá tenemos algunas ilustraciones, un poco los que trabajan en OPI están acá en esta foto nocturna. Después están los otros que trabajan en laboratorios, en museos. La chica con el molino, la compañera con la que yo estoy haciendo justamente una investigación como pasantía en el laboratorio de mutagénesis de FACEN. Entonces hay unidades y realmente es bueno tomarlas porque se aprende muchísimo haciendo pasantías. Famosamente las pasantías no son algo que están integrados de la carrera ahora mismo, ¿no? Pero es importante ir buscando esas opciones. Tenemos compañeros que hacen pasantías fuera de la fase también, con grupos de investigación en laboratorios del Ministerio de Agricultura, incluso se podría hacer con el Ministerio de Salud. Es cuestión de ir hablando, ¿verdad? Hay muchas posibilidades para empezar la investigación y para adquirir competencias laboratoriales. Ahora, incluso, bueno, siguiendo con este tema de las pasantías, las investigaciones y la iniciación científica, si te pata realmente en serio le interesa y le pone dedicación, puede salir con publicaciones científicas ya hechas en revista. O sea, uno termina una investigación y ya sale publicada eso en una revista. Como estudiante, tenemos estudiantes que salieron con un montón de investigaciones hechas ya y se super formaron, entonces al momento de recibirse ya eran top investigación en la que estaban trabajando. Y bueno, también por último se presentan constantemente actividades relacionadas con y relevantes para la carrera, como charlas, talleres y congresos. Todos estos eventos son de suma importancia para la circulación de conocimiento producido y especialización entre personas a la carrera y personas externas a la carrera incluso. Un conocimiento que no circula es un conocimiento que no sirve. Así que estos espacios son fundamentales durante y después de nuestra formación académica. A veces en algunos congresos te sirven ahí una merienda, una comida gratis en algunas charlas. Siempre vale la pena ir
tanto la formación académica como para organizar con los compañeros y estar ahí. Realmente se pasa bien y se aprende mucho en este tipo de actividades. También el mismo centro o en la misma línea de discusión de circulación del conocimiento, tenemos los estudiantes algún tipo de responsabilidad tal con la sociedad de circular el conocimiento, solamente con la gente de la carrera, porque si no se convierte en una endogamia académica de repente donde tenemos un círculo pequeño de gente que está trabajando en eso, que está en el área de la biología y solo nos entendemos y solo entre nosotros hacemos lo que hacemos, y eso no está bueno tampoco. Entonces, ir divulgando por redes, ir realizando eventos, abrir espacios comunes donde el público en general pueda ver qué es lo que se hace en biología, pueda estar al tanto de cuáles son las investigaciones y qué tipo de conocimientos se producen y para qué pueden servir esos conocimientos a la comunidad, es súper bueno. Desde la Asociación de Estudiantes de Biología de Paraguay siempre intentamos impulsar este tipo de actividad con toda la fuerza, ¿no? Porque es importante que la gente conozca la carrera, conozca qué hacemos y generar un diálogo entre la academia y la sociedad en general, ¿no? Podemos pasar, creo. Bueno, una de las cosas más llamativas, más emocionantes de la carrera de biología es que todo esto pre-pandemia, ¿no? Cada semestre que se ingresaba, se organizaba un campamento y era el campamento de bio. Entonces, esa era una súper y que esperamos poder retomar cuando las cosas se utilicen nuevamente. El campamento era para fraternizar, para conocernos, para conocer a los ingresantes, para que los ingresantes le conozcan a las personas que ya están hace tiempo en la carrera. Y no solamente era un evento lúdico, sino también pedagógico, porque siempre se intenta que en los campamentos hayan charlas, haya capacitaciones, talleres teórico-prácticos, como los campamentos generalmente se hacen en parques nacionales o en áreas verdes en general, en áreas silvestres. Nos da a nosotros juego para poner en práctica una serie de herramientas pedagógicas y enseñar también a los estudiantes que van entrando, incluso a los que son un poco más viejos, pero les empezó a interesar un área específica, pueden ir sumándose a los talleres. Y tenemos talleres en varios taxones, ya se llegaron a realizar con herpetofauna, que para quienes no sepan qué es la herpetofauna, son básicamente las serpientes, los anuros, o ranas, sapos, etc. También con técnicas de fototrampeo se hicieron, o sea, son talleres para aprender, prácticos para aprender metodologías masivas de investigación. Eh, También talleres entomológicos, ¿no? Sobre los insectos. Entonces hay una variedad de cosas que se aprenden en el campamento y no hace falta decir que pasamos súper bien, ¿verdad? Y nos divertimos muchísimo. Entonces es una experiencia única real participar en los campamentos de vida, porque te vas, te divertís, conoces gente, aprendís sobre la carrera y aprendes un montón de teoría y práctica sobre la investigación biológica. Y bueno, era corto lo que teníamos para decir, que eso como que resumió la experiencia que es la carrera de biología pre-COVID, y con la llegada del COVID las cosas evidentemente no son iguales. Pero si algo son las comunidades de organismos es adaptarse y sobrevivir, ¿no? Entonces la pandemia es un reto para toda la comunidad universitaria, pero aún hay cosas que se pueden hacer mientras salimos del aprieto. De hecho, una de esas cosas, por ejemplo, fue un congreso de estudiantes de biología que fue después de muchos congresos de estudiantes anual que se llevó en ediciones anteriores. Y la intención de repente es hacer más de seguido eso, donde los estudiantes tienen la posibilidad de presentar sus trabajos y los compañeros de acompañar el eso, ¿no?
para ver qué están haciendo los estudiantes en términos de investigación. Y fue tan grande que pasó a ser internacional nuestro congreso. Tuvimos participación de gente de toda Latinoamérica este año. Y gracias a que fue virtual de repente también. Las prácticas también cambiaron, puesto no podíamos acceder a prácticas presenciales, pero tuvimos en las plataformas virtuales formas de solucionar no tan satisfactoriamente, porque las prácticas de bio eh, son, digamos, fundamentalmente presenciales. Muchas de las materias, como por ejemplo histología vegetal, quieren que vos estés ahí, ustedes practicando técnicas dentro del laboratorio, y eso lastimosamente se logró subsanar eh, por la pandemia, ¿no? Que es, como estaba diciendo, un reto en realidad, pero de hecho que se hizo que se pudo para poder dar el conocimiento que, que era posible, ¿no? Estar a través de las plataformas virtuales. Entonces las prácticas se direccionaron hacia ese lado. El campamento, por supuesto, tampoco pudimos hacer por la pandemia, pero como les digo, la idea o lo ideal sería que la situación se estabilice, salgamos del aprieto y podamos lentamente volver a lo que era biología antes de la pandemia. Aunque se logra, hay muchas cosas que podemos seguir haciendo con la llegada del COVID y mientras se va. Eh, entonces, a no desanimarse y a seguir aprendiendo, participando. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas en las que se pueden participar y hay muchas cosas que hay que investigar y que hay que ir trabajando. Y estamos todos los estudiantes como para ayudarnos y ayudar a mejorar cada vez más la comunidad académica y lo que nos toca como estudiantes de la carrera de biología. Y eso era más o menos un poco lo que queríamos presentarles, darles como un pantallazo de lo que es la carrera, de cuáles son las actividades más comunes que se encuentran, cómo son las prácticas, los campamentos, los congresos, las participaciones en talleres y así. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, experiencia, anécdota como estudiantes de la carrera también, Mae, de repente si quieres comentar algo. Gracias, Diego. Hola a todos. Creo que más que nada recalcar lo importante que es, y más ahora que no tenemos más la oportunidad de estar en la facu, es eso de presentarnos nosotros, movernos nosotros, buscar quién nos ayude, quién nos dé pelota para poder empezar a hacer ciencia. Es muy difícil, sinceramente, es muy difícil con la metodología que tenemos nosotros poder llegar a inclusive tener la motivación de seguir, porque no, parece que no era lo que teníamos en mente más o menos. Y más nosotros, bueno, yo digo más nosotros porque conocemos lo que fue el antes y el después. No quiero luego ni pensar lo que son los ingresantes que están viviendo desde cero y solo virtualidad. Pero hacerles saber también a ellos que no termina ahí, no termina en la plataforma de FACEN virtual, sino que dentro de la EBP, dentro de del grupo de profesores del Departamento de Biología, van a encontrar gente que sí o sí va a estar dispuesta a ayudarles a conocer, a encontrar lo que les gusta. Porque inclusive uno entra con una idea de el famoso, voy a estudiar biología porque me gustan los yaguaretes, pónganle. Y después vas conociendo y había sido, hijo, lo que te interesaba era la genética de poblaciones y eso otra vez podés aplicar en lo que es los yaguaretes, que era tu idea inicial. O sea, no hay que cerrarse nomás a la situación, sino que seguir batallando y luchando para encontrar, abrir las puertas si es que no encontramos abiertas las puertas todavía en todo caso. Creo que ese es el ánimo que les puedo enviar, el súper comentario que puedo acotar. Así mismo, y en realidad somos una comunidad de estudiantes de biología. La Asociación de Estudiantes de Biología está para ayudar. Si ustedes tienen dudas,
si a ustedes les interesa la biología y quieren saber cómo pueden incursionar, o si no sea la biología, les gustaría incursionar, ustedes pueden pedir ayuda. Nosotros estamos intentando cubrir todo lo que se puede y pasarle la mano a todos los que podamos. Entonces, a los compañeros, estamos todos para ayudar. Y así como dice Mae, no cierren y abran bien los ojos, porque las oportunidades están por todos lados. Ahora es un chiqui más difícil en la pandemia, pero incluso así, desde la ADP estábamos moviendo algunas actividades, rascando para que teórico-prácticos, hicimos una actividad a la que nombramos biodiversidad, que es inicialmente un proyecto para visibilizar la fauna y flora, la biodiversidad en general, en ambientes urbanos, ¿no? Y tuvimos una primera edición que salió espectacular, Oración de Aves, donde los fueron ingresantes mayoritariamente, recorrieron el campus con compañeros, compañeras que están ya en la ornitología, que es el estudio de las aves, quienes pudieron guiarles, que sabían todos los puntos clave y pudieron acompañar entonces una experiencia, no solamente de avistamiento de aves, sino como una actividad de avistamiento de aves con corte científico, porque les enseñó a tomar datos importantes para la investigación, les enseñó a identificar, o sea, se aprendieron muchas cosas, se pasó bien. Tuvieron un chiqui de lo que son las salidas de campo, las clases. Entonces, la idea mientras vamos saliendo del aprieto es seguir realizando este tipo de actividades que les van a acercar un poco más a, a modalidades de estudio, porque la biología es muy amplia y tiene varias modalidades de estudio, y si no te calza tanto estar mucho tiempo dentro del laboratorio con una base, sí o sí te va a calzar entonces salir del campo con botas. Y si tampoco te calza, bueno, hay gente que estudió biología y que hoy trabaja en, digamos, en calidad de biólogo en la policía, por ejemplo. O sea, es tan amplia la biología que te puede llevar a donde prácticamente. Es cuestión de ir a especializarse y buscar las oportunidades. No sé si ahí de repente. Muchas gracias, Mae, Diego, por sus experiencias. Sinceramente, yo creo que fue un pantallazo bastante esclarecedor para todos aquellos que inician en la carrera o buscan iniciar, y también al mismo tiempo para aquellos que estamos dentro, no, como dice Mae, no cerrar las puertas, y si se encuentran cerradas, abrirlas, buscar el lado para poder continuar, porque es una lucha diaria y hay que buscar la solución. Acá en vista no hay ninguna pregunta, pero tenemos algunos saludos. Ruth Ferrando dice que capos, saludos para ella. Ignacio Ávila dice biología, la mejor carrera de preguntas. Yo le voy a estar realizando algunas para ocupar el tiempo. No sé si me quieren decir cómo conocieron la carrera, qué fue lo primero que le llamó la atención para adentrarse en este mundo. Te No respondo sé si yo querés. primero. Ah, sí, yo. Ok, gracias, Diego. Yo creo que con gente un poco menor que yo terminó la generación que creció viendo Sabu Mafu y el programa del primo de Dora la Exploradora, que era Diego. Así que desde ahí, yo desde chiquita quería ser como los señores que salían en Animal Planet y trabajaban con leones. Así de sincera les soy. De enclenca yo quería trabajar con animales. Y de enclenca yo pensaba que la forma de trabajar con animales era veterinaria. Entonces, en un principio, mi enfoque era, o sea, mi idea era volverme veterinaria. Pero mi interés era por la fauna silvestre, no por los perritos y los gatitos, por más de que les ame también. Y una vez que inicié la secundaria, en mi colegio, la materia de biología estaba bien desarrollada. Puedo decir que tuve
grandiosa oportunidad desde joven estar expuesta. Tenía profesores, mis profesoras eran en ese momento estudiantes de biología en la FACEN, obviamente. Y desde ahí ya dije, esto es lo mío, esto es lo que quiero, y contra viento y marea. Mi papá quería que sea abogado, mi mamá quería que sea profesora de inglés. Yo dije, no, yo quiero ser bióloga. Y aquí estoy, más que contenta. Esa es mi experiencia de cómo conocí a biología. Qué bueno, Mae. ¿Y vos, Diego, cuál fue tu experiencia? Voy a intentar resumir un poco, porque cuando me hacen esta pregunta, a mí me encanta la palabra de biología, ¿no? Siempre que yo le encontraba a alguien que ingresaba recién, ¿no? Mismo en mi promoción, ingresamos, la primera pregunta que le hacía después de decirle hola a un compañero es ¿por qué estás en biología? Porque en algún momento yo tuve varias preguntas que eran preguntas sobre características de los animales, ¿no? Y entonces me empecé a hacer esas preguntas y empecé a buscar, tipo, buscaba gente en internet, y empezaba a buscar las preguntas que tenía sobre las características de los, y veía que todo me remitía a la, evidentemente, no conectaba yo cuando eso también, pero tenía preguntas, le hacía las preguntas a Google y me remitía a portales de biología, a papers, y a mí me interesaba profundamente las respuestas. Yo iba buscando, me esforcé muchísimo para aprender a leer papers, pónganle a los 15, 16 años, y de repente me quedé estudiando evolución, así de manera muy básica. Aprendí qué es el fenómeno de la evolución, cómo se produce, y aprendí, digamos, las fórmulas básicas, evolución 1, para principiantes. Entonces empecé a interpretar todo de manera, lo que sucedía a mi alrededor y funcionaban los seres vivos. Y en ese momento fui cada vez interiorizándome más. Y después llegó la pregunta de, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Y hice una pequeña reflexión que iba a, si yo nací y me voy a morir en cierto punto, significa que voy a estar un punto determinado, tipo un tiempo dado, voy a estar vivo. Y en ese tiempo quiero conocer el mundo. Pero es muy grande como para hacerlo todo. Entonces necesariamente tengo que elegir un aspecto del mundo o una parte del mundo que quiero conocer y en lo que quiero gastar mi vida conociendo hasta que me... Y en ese momento fue para mí que el aspecto del mundo que más me interesaba y en el que más estaba interiorizado era la biología, la vida. Entonces, eso es lo que yo voy a conocer del mundo, aunque sea una partecita, porque incluso de la biología no vamos a saber todo. Te vas, digamos, achicando el amplitud de lo que conoces, pero te vas también especificando, ¿no? Y te vas centrando. Y bueno, así fue como yo terminé siendo en tercer año de la media, qué es lo que quería estudiar. Es decir, el aspecto del mundo que yo iba a conocer mientras vivía iba a ser el fenómeno del... Y eso me trajo a biología. De hecho, que fue muy gracioso porque en tercer año, como yo ya estaba tan decidido, empecé a investigar. Primero si existía la carrera de biología en Paraguay, que iba a ser una gran decepción si no había, pero por suerte Paraguay, yo y FACEN existe y tiene biología. Y después empecé ya a buscar en qué facultad, empecé a seguir la facultad, empecé a seguir a la de estudiantes de biología, y en tercer año ya cualquier charla, los profes de la facultad van a hacer charlas y así. Entonces yo veía de repente un anuncio y enseguida ya le escribía al comité de la asociación de estudiantes en ese entonces: che, yo soy estudiante de colegio, pesa mucho, y puedo participar en esa charla, vení. Entonces me iba desde Villalles, en Talles, en el Chaco, a San Lorenzo, solamente para escuchar ahí una charla de 1 o 2 horas de un profesor con respecto a un tema X. Entonces, así como yo llegué a la biología. Muy bonita tu experiencia, sinceramente. Yo creo que muchos deberían de tomar tu iniciativa, o sea, que desde chico ponerle ya fuiste indagando e investigando bastante en que te querías desarrollar. Y el hecho que
estuvieras tan entusiasmado ir viajando siendo todavía tan chico para poder participar es un hecho bastante loable y felicidades. En realidad la carrera es bastante bonita, especial para todos aquellos que estamos dentro. Cada uno puede tener distintos ámbitos, como ustedes mencionaron, pero al mismo tiempo estamos todos unidos y luchamos para que surja, que la gente vea más esta carrera. Yo creo que con la pandemia eso fue algo que se logró y eso. Y otra pregunta que tengo para ustedes es, de acuerdo a como mencionaron que hay distintas oportunidades dentro de la carrera, como por ejemplo el PIC o las pasantías, ¿ustedes ya realizaron alguna? ¿Qué tal con eso? Yo voy a ir primero en la respuesta a esta pregunta. Decir que sí. Yo tuve una experiencia cortita, ando un poco en la colección del Museo de Historia Natural del Paraguay. Un tiempo ayudaba a colectar ejemplares de tarántulas para la colección, ¿verdad? Las colecciones científicas son muy importantes porque son un registro de la biodiversidad en la región, en el país. Entonces, las colecciones científicas de repente, para alguien que no está tan metido en el ámbito, puede generar un poquito de rechazo, pero cuando vos entendés el rol que tiene en la investigación y el rol que tiene en la conservación misma de las especies, entonces ya cuadra todo mucho. Y tuve una experiencia un poco corta ayudando a colectar tarántulas, que era en un inicio los bichos que me llamaban mucho, ¿verdad? Me gustaban mucho las tarántulas en un momento. Pero eventualmente fui probando otras cosas. Y actualmente me encuentro trabajando en el laboratorio de mutagenes, que es básicamente el laboratorio donde nosotros intentamos averiguar ciertas sustancias tienen efectos tóxicos o genotóxicos, o sea, si son dañinas, en resumen, para los organismos, con una serie de ensayos. Y eso es lo que estoy trabajando actualmente. Estamos trabajando en la investigación sobre una corta de un árbol que es consumido como planta medicinal, se pone en el tereré y cosas así. Entonces lo que nosotros queremos averiguar con nuestra investigación, que ya está casi terminada, es si esa planta, ¿verdad? Y específicamente la corteza de planta, tiene algún efecto nocivo para la salud de las personas que la consumen. Y entonces empezamos un ensayo y estamos trabajando en. Es muy interesante hacer pasantías, porque si bien en las prácticas te enseñan las técnicas, la pones una vez, tenés un día, una práctica de X, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en la pasantía estamos trabajando a través de un test, que es un test que se hace con ápices radicales de cebolla, o sea, puntita de la raíz de la cebolla, uno hace crecer eso y después digamos, desarrolla la metodología haciendo pasar la raíz por una serie de procesos y termina observando una lámina con un extendido de células de la cebolla. Eso aprendes muchísimo mejor a cómo teñir, cortar, tiene su maña, digamos, que no se te queda bien grabado, vos aprendes la base, la práctica, pero luego en día con una investigación te volvés casi un, porque te tenía que salir bien ya tu investigación sí o sí, ya no es más como en la práctica que a veces te sale más o menos, y si la profe te tiene paciencia y entonces te dice, bueno, sabes que dibujar eso, pero en realidad para las investigaciones se necesita más precisión, entonces tienes que repetir una y otra vez, entonces sales y vas aprendiendo en serio cómo hacer la investigación, cuáles son las metodologías, cómo agarrar tu cuchilla, cómo golpear, cómo preparar. Entonces es muy buena experiencia. Aparte que es la experiencia de también recabar información bibliográfica, armar un marco teórico, hacer una hipótesis y testear tu hipótesis. O sea, a todas reglas, la pasantía, por lo menos si se hace en laboratorios de investigación, te ayuda ya a visualizar y a interiorizarte, iniciar tu carrera como investigador científico.
Yo no tengo nada tan genial como Diego para contar todavía. Sí, puedo comentar que estoy como voluntaria del programa de conservación de murciélagos del Paraguay. En estos días estuvo la profe Belén justamente comentando sobre el proyecto que se está llevando a cabo ahora en el campus. Y yo no estoy trabajando dentro de ese proyecto, pero sí le voy a hacer propaganda. Porque es, bueno, así como estaba mencionando Diego, es el aprender a ser profesionales siendo estudiantes. Y una vez más, decirle a todos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que meternos en programas, en organizaciones, en laboratorios para conocer. Yo hasta ahora no trabajé en ningún laboratorio, pero estoy también investigando a qué área me quiero meter ahora, porque como les comenté, empecé queriendo trabajar con animales, pero la biología es tan amplia que con cada asignatura nueva que me toca desarrollar cada semestre encuentro una pasión más. Así que vamos a ver hacia dónde apunto después. Yo creo que eso es algo que a todos nos pasó a lo largo de la carrera. Empezamos como una idea y vamos explorando cada materia y nos surgen otras. Así mismo la biología es tan apasionante. Y por último me gustaría que expresen un pequeño resumen de por qué estudiar biología para ustedes. Aparte de lo que ya ventajas que tiene la carrera en sí, los pequeños puntos que desde su corazón, ¿qué opinan para motivarles a otros estudiantes en decidirse a estudiar esta linda carrera? Voy yo primero otra vez, Diego. Bueno, la verdad que pienso yo, famoso cuando uno no sabe todavía al salir del colegio que va a estudiar, no sé por qué tengo yo la noción de que va a estudiar marketing o algo así, contabilidad, ¿verdad? Algo que tenga salida laboral pronto, lo cual no pasa con biología, pero es tan genial, tan genial nuestra carrera que no puedo, no puedo decir no le den una oportunidad, sinceramente, por más de que tengamos que atravesar el cursillo, que, ¿verdad? Qué peor y eso. em, ingresar, ingresar y empezar a estudiar las materias de biología es tan gratificante que aunque ni te quedes, o sea, al final te das cuenta que no era lo que querías, sí o sí salís ganando con experiencias geniales. Y también que yo me topé con la sorpresa de que entre los estudiantes hay mucho compañerismo dentro de nuestra carrera, sinceramente. Em, Hay un sentido de apoyo, inclusive de familia tan grande que hasta cuando hay disputas en los grupos de WhatsApp hasta de eso salís creciendo porque aprendes a discutir y a conocer y respetar los distintos puntos de vista, por más de que no estés de acuerdo, inclusive llegas a entender porque esa persona piensa así. O sea, hasta como persona creces estudiando biología. Así que métanle nomás. Sí o sí van a salir ganando. Hay que añadir a las razones que ya les dio Mae, pero yo sí son curiosos por cómo funciona la vida, desde cómo funciona una célula hasta por qué las plantas crecen, por qué crecen hasta cierta medida nomás, por qué los árboles tienen color verde, o sea, preguntas que se les ocurra, si son curiosos y curiosas, por qué las cosas relacionadas a la vida son como son, tienen que estudiar biología. Si les gusta la conservación, si les gustan los animales, si quieren, digamos, trabajar por un balance de la producción humana y la naturaleza. Si quieren, si les interesan las poblaciones animales, tienen que estudiar biología. Si quieren estar en un laboratorio y hacer cosas de científico, de repente uno no tiene claro qué es un científico que hace dentro de un laboratorio cuando sale recién del colegio, pero ve así, yo quiero estar ahí en el laboratorio haciendo cosas de científico. Bueno, biología les tiene un lugar.
les gusta estar por el campo y les gusta estar recorriendo bosques, montes, ríos, entonces biología también es para ustedes. Si les gusta estar en un escritorio investigando cosas teóricas, matemáticas, si les gusta hacer física inclusive, biología es para ustedes. Es tan grande y tan grande que les guste lo que les guste, prácticamente biología tiene un lugar para ustedes. Entonces, qué sé yo, prueben si les interesa, realmente es gratificante, es una hermosa carrera. Hola. Gracias chicos por sus experiencias, por todo lo que dijeron. Fue bastante gratificante que expongan su punto de vista, porque así le animan a otros estudiantes, a los mismos que dentro de la carrera por alguna extraña razón se tomaron un descanso. Con la pandemia muchos nos vimos, por así decirlo, tristes por no poder ya ir a la facultad, por estar acostumbrados a estar ahí, a los laboratorios, a las clases prácticas, a los seminarios. Y así también le dan un vistazo a los nuevos ingresantes que lastimosamente empiezan su vida universitaria de forma virtual, pero como ustedes dijeron, es algo que tarde o temprano vamos a volver a estar ahí, así que ellos no tienen por qué preocuparse y así también, como dijo Mae, que se abran puertas, que toquen puertas, mejor dicho, que busquen cómo ir sobresaliendo buscando la rama que les interesa. Yo creo que eso es un punto muy importante, no quedarse estancado con viendo el que dónde ir, sino ir apuntando un poco a dónde. Entonces, muchas gracias nuevamente y a todos los que nos vieron, muchas gracias y quédense para la siguiente charla. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes.